seguimos en Diálogo Abierto, gracias por estar con nosotros y vamos a hablar de la Alianza del Pacífico. Hoy finalmente ya asumió la presidencia pro tempore en nuestro país. Estamos ya con el ministro del sector MINCETUR, de Comercio Exterior y Turismo, el señor Juan Carlos Matius. Pero antes queremos compartir con ustedes una noticia que se ha propalado por X, antes Twitter. Y es que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha presentado una denuncia constitucional en contra de Pedro Castillo Terrones y Walter Ayala por el caso denominado ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Se les está imputando ser presuntos autores de delitos como abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio, entre otros. Así que bueno, vamos a estar atentos a esta situación porque esto recién empieza. Y bueno, y también vamos a empezar directamente ya nuestra entrevista. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Gracias a ti, Maite, por la invitación. Bueno, en verdad es una señal de alegría y obviamente también de que la persistencia da buenos frutos, ¿no? Porque hay que considerar que si no hubiese habido esta suerte de presión internacional, los amigos de la Alianza del Pacífico también en algún momento ayudaron. Chile, en efecto, también. Correcto. Ya está esa presidencia aquí en el Perú. ¿Qué significa para los ciudadanos de a pie que el Perú tenga esta presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico? A ver, Perú tiene una ventaja importante si lo comparas con el resto de países, no solo América Latina, sino en forma general con cualquier país en el mundo, que es que tiene su torta comercial bastante bien distribuida, ¿no? Entonces, no apostamos solamente a Norteamérica o Sudamérica, o Europa o Asia, sino que tienes la torta casi equitativamente distribuida. Es una ventaja importante. Sin embargo, dentro de eso, la Alianza del Pacífico es un bloque importante. Los números han evidenciado que es un mercado que tiene un enorme potencial, insuficientemente aprovechado, y lo vamos a comentar luego. Pero esta postura, que en realidad no era de los mexicanos en general, sino específicamente de su gobernante, evidentemente bloqueaba una serie de posibilidades. No las bloqueaba por completo, porque, por ejemplo, en el caso de Perú, a través de PROMPERÚ, se desarrollaron una serie de acciones bilaterales con México, con Colombia y con Chile. Me refiero a trabajos de inteligencia comercial, misiones comerciales, traída de compradores acá, posibilidades de coinversión y tal. Pero se perdían oportunidades, dada esa postura, de desarrollar lo que debería ser uno de los ejes más importantes de la Alianza del Pacífico, que es cadenas globales de valor. Siempre se usa el término, se repite académicamente en instituciones, pero si nos preguntáramos cuántos ejemplos tenemos de cadenas globales de valor, de repente nos costaría pensar en poquitos ejemplos, ¿no? Y eso significa cómo nos articulamos, no solamente para vendernos entre nosotros o invertir entre nuestros países, que es algo bueno, que es el comercio intrarregión, sino cómo nos articulamos para venderle a terceros mercados, el Asia-Pacífico, por ejemplo, Europa. Y en esa exploración encuentras oportunidades, te das con sorpresas cuando comienzas a mirar el detalle de lo que hemos estado comerciando. Y una sorpresa, por ejemplo, es que le vendemos café a Colombia. ¿Qué sentido tiene? Colombia. A Colombia. Al rey del café le estamos vendiendo café porque hay determinados tipos de café que ellos no tienen. O comienzas a ver que Perú es muy sólido en oferta de tejido de punto, un polo, por ejemplo, y Colombia lo es en tejido plano, una camisa, por ejemplo. Y ves pedidos de Europa donde te piden un kit, donde puede haber plano y punto. ¿Por qué no un acuerdo entre dos empresas, una peruana y una colombiana? Es más, hasta construir una marca común y salir a atacar un mercado. Ese tipo de posibilidades, dada esa postura que se tuvo, se dejaron de explorar. Y hoy día, con la recuperación de la presidencia, que era lo que correspondía, que en realidad es el 1 de agosto, pero hoy día ha sido el evento formal, las autoridades de cada uno de los países, y te comento, no es ningún tipo de infidencia porque fueron bastante francos en todo el proceso. Los propios empresarios mexicanos siempre expresaron que su postura seguía siendo pro alianza. En pocas palabras, casi, no sé qué digan por ahí, yo tengo interés en hacer inversiones con Perú, con Chile, como lo similares de cadenas, me interesa verlo. Y te estoy hablando de todo el proceso. Obviamente ese tipo de oportunidades se hacen más abiertas y más claras ahora, ¿no? Claro, el Perú está en una situación económica un poco compleja, como sabemos, ¿no? Se habla de que hay una recesión, no hay recesión, en fin, pero definitivamente no estamos creciendo lo que pensábamos, no hay inversiones, que es básicamente el indicador que nos permite definir ese crecimiento. El hecho de que ahora la Alianza del Pacífico esté liderada por nuestro país, ¿podría ayudar de alguna manera a mejorar esos números en este tiempo?
Sí, es un elemento. Obviamente no es un elemento tan contundente como para que en el resto del año te modifique los números de manera significativa. En una proyección sí, pero no en los meses que queda. Sería demasiado optimista pensar que eso se puede cambiar, porque en realidad cuando hablas de crecimiento, para un país como el nuestro, siempre deberíamos crecer sobre el 3.5%. Si crecemos debajo del 3.5%, se está acentuando el desempleo y el subempleo. Por consiguiente, con las estadísticas tú puedes hacer cualquier cosa, porque una manera de mirarlo con ojos optimistas es decir, mira, vamos a crecer 1%, alrededor de 1%, y eso es más de lo que crece un montón de países en el mundo, y algunos grandes están en recesión como Alemania o como Italia, y en América Latina seguramente muchos crecerán menos. Pero es una manera, digamos, yo lo llamaría optimista, sino una manera engañosa de mirar. Claro, autoengaño, de acuerdo, ¿no? El reto es contra nosotros mismos, o sea, nosotros necesitamos crecerlo del 3.5. No me cuentes cuánto crece los demás, nosotros necesitamos crecerlo del 3.5. Por lo tanto, incluso en otros años donde ha habido crecimiento de 2.7, tampoco ha sido un crecimiento suficiente. Obviamente tú tienes un montón de explicaciones para eso, o sea, estás viviendo un escenario de desaceleración mundial y además de recesión en algunas economías fortísimas como en Alemania. Entonces, claro, si el mundo se desacelera, para empezar, te compran menos, por lo tanto tu actividad exportadora o vende menos, o vendes con menor frecuencia, o vendes a menores precios. Eso está pasando. Aún así, yo te diría lo siguiente, en términos técnicos, sí entramos en recesión, porque consideras 2 trimestres donde hemos estado en negativo, y eso técnicamente es recesión. Así es. Pero el año no creo que terminemos en recesión, y además creo que, y siempre lo digo, la confianza es una variable económica. Por lo tanto, las expectativas son súper importantes. Yo me preocupo hasta en redes, no porque engañe a la gente ni porque lleve cursos de motivación y cosas por el estilo, sino transmito noticias que son verdaderas y son buenas. Y eso alienta a la gente a decir, oye, tan mal no estamos, y estoy mostrando ejemplos de empresas reales que están creciendo, que están coinvirtiendo y tal y tal. Y eso contribuye, aunque sea un puntito o que sea un cachito, a que haya una mirada más optimista y que haya mayor predisposición a inversión, y creo que eso es una responsabilidad de todos, ¿no? Porque es fácil envenenar o más bien transmitir buena vibra. Y siguiendo ese razonamiento, la Cancillería, yo decía el otro día, empezó a tuitear esta frase, el Perú está de vuelta, porque el Perú está de vuelta, o sea, está en la Alianza del Pacífico, ahora está en la CAN, la percepción internacional que se tiene del país puede mejorar, y eso también atrae inversión privada. Obviamente hay otros elementos, la seguridad jurídica, etcétera, pero eso puede mejorar. ¿En la Alianza del Pacífico va a haber alguna ruta específica que se quiera desarrollar en este tiempo, que el Perú quiera ponerle como su propio sello? Sí, en realidad hay varias cosas. Hay 21 actividades promocionales en el 2023 que hace Perú como presidente de la Alianza. Muchas de estas acciones son lideradas por Perú, porque es la Agencia Oficial de Promoción de Exportaciones, Turismo e Inversiones. Pero hay varias tareas que suponen esforzarnos ahora, pero continuarlo hacia adelante. Eso que te decía de cadena global de valor, no basta con identificar, como lo acabo de hacer, que es una manera de mirar oportunidades, sino generar esa confianza y en algunos casos generar las condiciones que hacen que alguien de afuera diga vale la pena. Pero justo atado a lo que tú comentabas hace un minuto, en las veces en que ha habido oportunidad por iniciativa del Estado o del sector privado tipo InPerú de hacer estos roadshows y presentarte frente a inversionistas en el exterior, que además miran el horizonte largo y no solamente la coyuntura, entonces están en recesión económica, no metemos la plata. No, ellos miran el comportamiento de años y la proyección a futuro. Las expresiones en relación a Perú son bastante favorables, ¿no? Y por supuesto que son inversionistas que están mirando Perú y miran otras plazas, no solamente en América Latina. Entonces, bastante alentador escuchar que las preguntas son más dirigidas a contenidos de proyectos y más de aceptación, y lo ves desde la cara. Si te pones a ver el lenguaje corporal en las propias presentaciones, te das cuenta que hay gente que está entendiendo que Perú es una plaza de inversiones, de oportunidad. Entonces, eso alienta mucho. Entonces, yo sí creo que la Alianza, el día de hoy, por todas estas buenas noticias, y en general, el país es un centro donde pueden haber muchas posibilidades interesantes. Por ejemplo, si tú comienzas a ver
¿Cuánto falta para que tengamos operativo el puerto de Chancay? Ajá. Que tiene una ruta directa a China que te permite ahorrar como 10 días de travesía, que te ahorra fletes de una manera notable y que por lo tanto va a traer mercadería no solamente de Perú, sino muy probablemente de Chile y de otros orígenes de América Latina. Tú dirías, el simple hecho de que eso se esté desarrollando va a obligar a lo que es tarea nuestra, que es el montar zonas económicas especiales y montar un desarrollo industrial potente ahí. Y eso no puede esperar a que se termine el puerto. Ya estamos trabajando en eso, porque eso va a significar un polo de desarrollo súper importante. Y no solamente para la región, con puestos de trabajo ahora, sino algo permanente, ¿no? Y donde buscas que las industrias que se instalen tengan sinergias, como pasa en los parques ecoindustriales en el mundo, donde el residuo de una empresa es el insumo principal en la otra. ¿Y la Alianza del Pacífico se puede beneficiar, por ejemplo, de esto? Sí, claro. O sea, Chancay no para el Perú, sino para la Alianza. Sí, claro. Es más, como te digo, son países que miran y van a mirar, te lo digo con seguridad, esto como una posibilidad de salir de sus productos hacia el mercado asiático. Entonces, amarran las dos cosas, eso que acabas de mencionar que es importante y lo primero que mencionamos. Miras el mercado chino y dices, yo produzco arándanos y Chile produce arándanos y Colombia produce arándanos, pero tenemos estacionalidades complementarias y el chino quiere los 12 meses del año y yo tengo 6 y él tiene 4 y el otro tiene 2. Sentido común, un consorcio trinacional. Podemos desarrollarse a una sola marca y miramos al mercado chino y sale por Shanghái. Más barato que cualquier otro puerto, más barato que Buenaventura, más barato que Valparaíso, más barato que Manzanillo en México. Entonces, como que se abren oportunidades que ahora van a tener particular relevancia, ¿no? Claro, y pensando justamente en el largo plazo y pensando además que la Alianza del Pacífico se está fortaleciendo a pesar de estos vaivenes que hemos descrito al comienzo, ¿va a haber interés de reforzar su, digamos, su gobernanza? Porque es un grupo de 4 países, hoy hemos visto a otros países que van a ser observadores o que quieren empezar a ingresar. ¿Cuál es el futuro de la Alianza del Pacífico? De fortalecimiento, claro. O sea, ha estado el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica y el ministro de Comercio Exterior, Producción y Pesca, creo que ese es el nombre correcto en el caso de Ecuador. Y los dos primeros en la fila para decir qué me falta para poder entrar a la alianza. Más los observadores, ¿no? O sea, Corea mandó un saludo, Singapur mandó un saludo en plena ceremonia, pero estos dos países diciéndome qué me falta, o sea, yo quiero ser parte del club. Y eso no lo haces porque te guste el club, sino porque sientes que hay oportunidades absolutamente concretas. Entonces, en muchos de estos eventos se parte de mostrar las cifras. Ahora no se ha sido tan de detalle porque era un evento más protocolar, pero en la reunión de trabajo, que hemos tenido una en la mañana, que es el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, ahí sí vas mirando cosas como las que te comentaba, ¿no? O sea, desmenuzas estadísticas país por país, comienzas a mirar puntos específicos, comienzas a darte cuenta lo que siempre se repite, no solamente en el Perú, sino en todos estos países, prima la participación de la micro pequeña empresa. Y luego viene la pregunta, ¿están preparadas para hacer lo que te acabo de decir? Juntarse y venderle a China o vender a Japón o tal. Y muchas veces falta capacitación. Yo lo veo mucho en pequeñas empresas que cometen errores, que son errores, no es mala fe. Se acogen a un incentivo como el drawback que le hubiera correspondido importación temporal y el Estado lo ve mala fe, sanciona, la empresa puede morir por eso, que no fue mala fe ni querer sacar la vuelta del Estado, sino desconocimiento. Claro. Y te lo pongo un ejemplo así de simple como ese, pero en general, errores y cosas que hacen que entren y salgan empresas y no se mantengan y crezcan en forma sostenida. Entonces, eso te da luces de que, entre otras cosas, se tiene que hacer un esfuerzo de mejora de capacidades y eso de capacitación bien hecha, bien puesta, para que esas empresas se sostengan, ¿no? Sí, justamente sobre ese asunto, se ha mencionado mucho que la Alianza del Pacífico puede ser también un espacio de compartir experiencias y buenas prácticas, ¿no? Sí, bueno, si entra a Costa Rica, todo lo que han hecho para convertirse ellos mismos en un hub para el desarrollo del software, y Colombia tiene que ver también con cadenas de negocios más creativos. ¿Cómo se beneficiarían nuestras MIPES en este tiempo? ¿Van a haber acciones concretas? Sí, yo te lo empataba a un tema como este de las zonas económicas especiales, que en realidad, claro, no es que se esté arrancando porque la alianza se fortalece, sino porque es de utilidad y necesidad en forma permanente, digamos, para poder salir al mercado exterior. Está muy pensado en cómo interviene la MIPE directa o indirectamente, porque a veces tienes en los parques o en las zonas económicas especiales empresas mediano grandes, pero que subcontratan, tercerizan mucha producción y donde hay una cadena donde hay mucha MIPE participando. Entonces, este tema es súper importante porque
siendo tú una MIPE, para poder ser un suministrador de la mediano grande, tienes que tener ciertos estándares de calidad. Ahora, pasa muchas veces que la empresa mediano grande, por ejemplo, si fuera un producto agrícola, te pone la semilla, te da la asistencia técnica porque quiere estar seguro de que le vas a entregar aquel producto que quiere. Y además son espacios donde se puede desarrollar algo que es su fortaleza, este tema de la innovación y desarrollo creativo en muchos parques, incluso algunos en el mundo que son o monosectoriales o monotemáticos. Ese es el corazón del tema. Y tú tienes parques para ese fin y para transferencia de tecnología. Por ejemplo, yo soy un fiel creyente de los joint ventures porque lo que se produce cuando viene una empresa de Finlandia o de Dinamarca o de cualquier país que tú conoces bien y un país como Perú y una empresa de un país como Perú, aunque posteriormente la empresa se fuera, en ese lapso del joint venture habrá habido una transferencia de know-how hacia la local. Y eso ha pasado en muchos países y se queda esa empresa con la capacidad para mantenerse sola, si fuera el caso, o se mantiene en la alianza como corresponda, ¿no? Exactamente. Bueno, en verdad es una situación muy favorable para el Perú que ahora tengamos esta presidencia pro tempore y haremos los mejores, no sé, votos para que en verdad nos permita tener ese efecto residual que ha descrito también, ministro. Correcto. No, te agradezco muchísimo, como siempre, y trataremos, como lo hacemos en el sector, de traerte siempre buenas noticias de lo que está pasando en el país. Así es. Muchas gracias por eso y bueno, será justamente otra oportunidad después para ver qué nos ha dejado esa Alianza del Pacífico en este tiempo que está empezando a correr. Con mucho gusto, Maite, gracias. Muchas gracias. Y bueno, después del corte vendremos con lo siguiente en el programa. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto.